La Tierra es un tapiz de maravillas, un escenario donde la belleza se despliega en formas tan diversas como extraordinarias. A lo largo de 40 destinos, viajaremos por paisajes que inspiran asombro, serenidad y admiración, explorando los rincones más hermosos del planeta y descubriendo qué los hace tan especiales. Primera parada: la Gran Barrera de Coral, Australia. Bajo las aguas turquesas del noreste australiano se extiende el mayor sistema de arrecifes del mundo, visible incluso desde el espacio. Sus colores vibrantes y la abundancia de vida marina lo convierten en un paraíso para buceadores y amantes de la naturaleza, un recordatorio de la riqueza y fragilidad de nuestros océanos. Segunda sección: el Parque Nacional Torres del Paine, Chile. En el extremo sur de la Patagonia, las imponentes torres de granito se alzan sobre lagos de azul profundo y vastas pampas. Es un refugio para guanacos, cóndores y amantes del trekking, donde el viento y la soledad moldean paisajes de una belleza sobrecogedora. Tercera sección: Santorini, Grecia. Las casas blancas y cúpulas azules se aferran a los acantilados volcánicos, mirando hacia el Egeo. Al atardecer, la isla se baña en tonos dorados y rosados, creando una atmósfera mágica que ha cautivado a viajeros y artistas durante siglos. Cuarta sección: el Parque Nacional Banff, Canadá. Montañas escarpadas, lagos glaciares de un azul imposible y bosques interminables componen este santuario en las rocosas. El lago Louise y el lago Moraine reflejan picos nevados, invitando a la contemplación y la aventura en cualquier estación. Quinta sección: la Gran Muralla China. Serpenteando por colinas y montañas, la muralla es testigo de la historia y la perseverancia humana. Sus vistas panorámicas y la sensación de caminar sobre siglos de historia la convierten en un lugar único en el mundo. Sexta sección: las Cataratas del Iguazú, Argentina y Brasil. Una de las maravillas naturales más impresionantes, sus 275 saltos de agua rugen entre la selva subtropical. El espectáculo de la Garganta del Diablo y los arcoíris que surgen entre la bruma dejan sin aliento a quienes la visitan. Séptima sección: el desierto del Sahara, África. Dunas doradas que se extienden hasta el horizonte, oasis ocultos y cielos estrellados como en ningún otro lugar. El Sahara es un mar de arena que invita a la reflexión y la aventura, donde el tiempo parece detenerse. Octava sección: Machu Picchu, Perú. La ciudadela inca, envuelta en niebla y misterio sobre los Andes, es una joya arqueológica y paisajística. Sus terrazas y templos, rodeados de montañas verdes, evocan el ingenio y la espiritualidad de una civilización perdida. Novena sección: el lago Baikal, Rusia. El lago más profundo y antiguo del mundo, sus aguas cristalinas albergan una biodiversidad única. En invierno, se cubre de hielo translúcido, creando paisajes de otro planeta y oportunidades para la exploración. Décima sección: la isla de Bora Bora, Polinesia Francesa. Rodeada de un arrecife de coral y lagunas de azul turquesa, Bora Bora es el epítome del paraíso tropical. Sus bungalows sobre el agua y montañas verdes la convierten en un destino de ensueño para quienes buscan belleza y tranquilidad. Undécima sección: el Parque Nacional de Yosemite, Estados Unidos. Valles profundos, cascadas imponentes y secuoyas gigantes forman este icono natural de California. El Capitán y Half Dome desafían a escaladores, mientras que la fauna y la flora sorprenden en cada sendero. Duodécima sección: los fiordos noruegos, Noruega. Acantilados escarpados, aguas profundas y cascadas que caen desde alturas vertiginosas crean paisajes de cuento de hadas. Navegar por el Geiranger Fjord o el Nærøyfjord es sumergirse en la majestuosidad de la naturaleza. 13ª sección: el Parque Nacional Serengeti, Tanzania. La sabana se extiende hasta donde alcanza la vista, hogar de la mayor migración de mamíferos del planeta. Leones, elefantes y jirafas se desplazan en este escenario donde la vida salvaje se muestra en toda su plenitud. 14ª sección: la isla de Skye, Escocia. Montañas envueltas en niebla,
acantilados dramáticos y lagos misteriosos conforman esta isla, donde la naturaleza y la leyenda conviven. Sus paisajes evocan cuentos antiguos y una paz difícil de encontrar en otros lugares. 15ª sección. El Parque Nacional de los Lagos de Plitvice, Croacia. 16 lagos conectados por cascadas y rodeados de bosques forman un espectáculo de aguas cristalinas y colores cambiantes. Es un oasis de tranquilidad y belleza en el corazón de Europa. 16ª sección. El Monte Fuji, Japón. Este volcán sagrado, con su silueta perfecta y nevada, domina el paisaje japonés y la imaginación de su gente. Al amanecer o al atardecer, Fujisan se tiñe de tonos rosados, inspirando arte y espiritualidad. 17ª sección. El Gran Cañón, Estados Unidos. La inmensidad de sus formaciones rocosas y los estratos de colores cuentan la historia de millones de años. Contemplar el cañón desde sus miradores es sentirse pequeño ante la majestuosidad de la Tierra. 18ª sección. El Parque Nacional Kruger, Sudáfrica. Uno de los mejores lugares para ver los 5 grandes de África, Kruger combina extensas sabanas, ríos y una biodiversidad impresionante. La emoción de un safari aquí es incomparable. 19ª sección. La Riviera Amalfitana, Italia. Pueblos coloridos se aferran a acantilados sobre el mar Tirreno, rodeados de limoneros y viñedos. Sus carreteras serpenteantes y vistas panorámicas la convierten en una de las costas más bellas del mundo. 20ª sección. El Salar de Uyuni, Bolivia. El mayor desierto de sal del planeta se transforma en un espejo gigante durante la temporada de lluvias, reflejando el cielo y creando paisajes surrealistas. Es un lugar donde la realidad y la fantasía se confunden. 21ª sección. La Isla de Pascua, Chile. En medio del Pacífico, las misteriosas estatuas moais vigilan la isla, rodeadas de praderas y volcanes. Su historia enigmática y belleza remota la hacen única en el mundo. 22ª sección. El Parque Nacional de Dangyayie, China. Sus pilares de piedra arenisca, cubiertos de vegetación, inspiraron los paisajes de la película Avatar. Caminar entre sus senderos es adentrarse en un mundo de fantasía natural. 23ª sección. Los Alpes suizos, Suiza. Picos nevados, prados verdes y pueblos de cuento crean un escenario idílico en cualquier estación. Es un paraíso para esquiadores, excursionistas y quienes buscan la serenidad de la montaña. 24ª sección. El Mar Muerto, Israel y Jordania. El punto más bajo de la Tierra, sus aguas salinas permiten flotar sin esfuerzo. Rodeado de desierto y montañas, es un lugar de historia, salud y paisajes únicos. 25ª sección. El Parque Nacional de Fiordland, Nueva Zelanda. Montañas esculpidas por glaciares, fiordos profundos y selvas lluviosas componen este rincón de naturaleza prístina. Milford Sound es la joya de la corona, con sus cascadas y vida salvaje. 26ª sección. La Bahía de Ha Long, Vietnam. Miles de islotes de piedra caliza emergen de aguas esmeralda, envueltos en niebla y leyendas. Navegar por la bahía es descubrir un mundo de formas caprichosas y belleza etérea. 27ª sección. El Parque Nacional de Komodo, Indonesia. Hogar de los legendarios dragones de Komodo, este archipiélago ofrece playas de arena rosada, aguas cristalinas y arrecifes llenos de vida. Es un destino para aventureros y amantes de la naturaleza. 28ª sección. El lago Titicaca, Perú y Bolivia. El lago navegable más alto del mundo, rodeado de montañas y leyendas incas. Sus islas flotantes y pueblos tradicionales mantienen vivas culturas ancestrales en un entorno de belleza serena. 29ª sección. Los campos de tulipanes, Países Bajos. En primavera, extensos campos se cubren de franjas multicolores, creando un espectáculo visual único. Los molinos y canales completan este paisaje de postal. 30ª sección. El desierto de Atacama,
Chile. El lugar más árido del planeta, sus paisajes lunares, géiseres y cielos estrellados atraen a científicos y viajeros. Es un laboratorio natural y un escenario de belleza austera y sobrecogedora. 31ª sección. La costa de Amalfi, Italia. Un litoral de ensueño donde el azul del mar se mezcla con los colores vivos de las casas y el verde de los limoneros. Sus carreteras panorámicas y calas escondidas la hacen inolvidable. 32ª sección. El Parque Nacional Jasper, Canadá. Menos conocido que Banff, pero igual de impresionante, ofrece glaciares, lagos de aguas puras y una fauna abundante. Es un lugar ideal para conectar con la naturaleza en estado puro. 33ª sección. El Monte Kilimanjaro, Tanzania. El techo de África, cubierto de nieves eternas, se eleva sobre la sabana. Ascenderlo es un reto físico y espiritual, recompensado con vistas panorámicas y la sensación de estar en la cima del continente. 34ª sección. El santuario de Angkor Wat, Camboya. Templos milenarios emergen entre la selva, testigos de una civilización avanzada y misteriosa. Al amanecer, sus siluetas se reflejan en estanques, creando una atmósfera mística. 35ª sección. Los campos de lavanda en Provenza, Francia. En verano, el aire se impregna de aroma y color violeta, mientras las abejas zumban entre las flores. Es un espectáculo sensorial que atrae a fotógrafos y amantes de la naturaleza. 36ª sección. El Parque Nacional Torres del Paine, Chile. Sus montañas, glaciares y lagos de colores imposibles crean paisajes que parecen de otro mundo. Es un destino para quienes buscan aventura y la grandeza de la naturaleza. 37ª sección. El Valle de los 10 Picos, Canadá. Rodeado de montañas majestuosas y lagos de aguas turquesas, este valle ofrece vistas espectaculares en cada rincón. Es un paraíso para senderistas y fotógrafos. 38ª sección. El desierto de Wadi Rum, Jordania. Conocido como el Valle de la Luna, sus formaciones rocosas y dunas rojizas han inspirado películas y viajeros. Es un lugar de silencio y belleza ancestral. 39ª sección. El Parque Nacional de los Glaciares, Argentina. El glaciar Perito Moreno es la joya de este parque, con sus paredes de hielo que crujen y se desploman en el lago. Es un espectáculo natural que cambia constantemente. 40ª sección. La isla de Palawan, Filipinas. Playas de arena blanca, aguas cristalinas y formaciones kársticas crean uno de los paisajes más bellos del sudeste asiático. Sus arrecifes y lagunas esconden una biodiversidad asombrosa. A través de estos 40 destinos, la Tierra revela su infinita capacidad de asombrar y emocionar. Cada lugar, con su historia, su gente y su entorno natural, nos invita a explorar, cuidar y celebrar la riqueza de nuestro planeta. La belleza está en todas partes, esperando ser descubierta y valorada, recordándonos que somos parte de un mundo extraordinario. En el corazón del suroeste de China, entre montañas escarpadas y ríos caudalosos, se extiende la vasta municipalidad de Chongqing, una de las regiones urbanas más grandes y menos comprendidas del mundo. Conocida por su clima brumoso, sus calles empinadas y su vibrante vida nocturna, Chongqing es también una tierra de misterios y rincones olvidados, donde la modernidad y lo antiguo se entrelazan en un laberinto de barrios, pueblos y ciudades ocultas que parecen desafiar el paso del tiempo. Más allá de los rascacielos y las avenidas iluminadas, existen lugares que han permanecido al margen de la mirada pública, ciudades perdidas y enclaves secretos que guardan historias de gloria, decadencia y resistencia. Para comprender la esencia de las ciudades más perdidas y ocultas de Chongqing, primero es necesario adentrarse en la geografía única de esta región. Chongqing, a menudo llamada la ciudad montaña, se asienta en una topografía accidentada, donde los ríos Yangtze y Jialing se encuentran y serpentean entre colinas y valles. Esta geografía ha dado lugar a la creación de numerosos asentamientos que, a lo largo de los siglos,
han surgido y desaparecido, a veces engullidos por la vegetación, otras veces por el progreso implacable de la urbanización. Uno de los enclaves más legendarios y enigmáticos es Chikikou, un antiguo pueblo que alguna vez fue un floreciente puerto comercial a orillas del río Jialing. Aunque hoy en día es conocido por sus calles adoquinadas y su arquitectura tradicional, hay rincones de Shikiku que permanecen ocultos a los visitantes casuales. Tras las fachadas restauradas y los bulliciosos mercados, existen callejones estrechos y casas abandonadas donde el tiempo parece haberse detenido. Se dice que en estos recovecos aún resuenan los ecos de las dinastías pasadas, de comerciantes y artesanos que tejieron la historia de la región. Las leyendas locales hablan de túneles subterráneos y cámaras secretas utilizadas durante tiempos de guerra, refugios olvidados que aguardan ser redescubiertos. Pero si Shikikou es un vestigio romántico del pasado, existen otras ciudades perdidas en Chongqing cuya existencia es apenas susurrada por los ancianos. Uno de estos lugares es el pueblo de Chongshan, situado en las profundidades de las montañas de Wulong. Antaño un centro minero próspero, Chongshan fue abandonado tras el agotamiento de los recursos naturales y la migración de sus habitantes hacia la ciudad. Hoy, cubierto por la niebla y la vegetación, Chongshan es un pueblo fantasma donde las casas de madera se inclinan bajo el peso de los años y las calles están alfombradas de musgo y silencio. Los pocos que se aventuran hasta allí hablan de una atmósfera inquietante, de la sensación de caminar entre los recuerdos de una comunidad que desapareció sin dejar rastro. Más allá de los pueblos fantasma, Chongqing es también hogar de ciudades subterráneas, vestigios de una época en la que la amenaza de la guerra obligó a sus habitantes a buscar refugio bajo tierra. Durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Chongqing se convirtió en la capital provisional de China y fue objetivo de intensos bombardeos, se construyeron extensos sistemas de túneles y búnkeres bajo la ciudad. Algunos de estos refugios, como los de la colina Hele, han sido restaurados y abiertos al público, pero muchos otros permanecen sellados y olvidados, ocultos bajo capas de hormigón y tierra. Se rumorea que en los suburbios de la ciudad existen entradas secretas a estos laberintos subterráneos, donde aún pueden encontrarse objetos y grafitis que narran la vida de quienes buscaron protección en las entrañas de la tierra. En las zonas rurales de Chongqing, la historia de las ciudades ocultas adquiere matices aún más misteriosos. En los valles remotos de la región de Datsu, famosos por sus esculturas rupestres declaradas Patrimonio de la Humanidad, existen aldeas que apenas figuran en los mapas. Estas comunidades, aisladas por montañas y ríos, han desarrollado tradiciones y dialectos propios, ajenos al bullicio de la metrópolis. Se dice que en algunas de estas aldeas sobreviven antiguos rituales y costumbres, transmitidos de generación en generación, que ofrecen una ventana a la vida de los primeros habitantes de Chongqing. Los viajeros que logran llegar hasta estos lugares hablan de una hospitalidad cálida y de una sensación de haber retrocedido en el tiempo, a una era en la que la vida estaba regida por el ritmo de la naturaleza y el ciclo de las estaciones. Otro enclave fascinante es el distrito de Fuling, a orillas del río Yangtze. Fuling es conocido por su paisaje montañoso y sus plantaciones de encurtidos, pero en sus colinas se ocultan ruinas de antiguas fortalezas y asentamientos que datan de la época de los Tres Reinos. Las historias locales hablan de ciudades enteras enterradas bajo la vegetación, de pasadizos secretos y cámaras selladas que guardan tesoros y artefactos de valor incalculable. Los arqueólogos han encontrado tumbas y objetos ceremoniales que atestiguan la riqueza cultural de la región, pero muchos creen que apenas se ha arañado la superficie de los secretos que Fuling guarda en sus entrañas. En el extremo occidental de Chongqing, cerca de la frontera con Sichuan, se encuentra el distrito de Qijiang, una zona de montañas y cañones donde la naturaleza y la historia se entrelazan en paisajes de sobrecogedora belleza. Aquí, entre bosques de bambú y acantilados vertiginosos, se ocultan los restos de aldeas fortificadas construidas por minorías étnicas como los Tugia y los Miao. Estas aldeas, levantadas en lugares de difícil acceso,
servían como refugio durante épocas de conflicto y persecución. Hoy, muchas de ellas han sido devoradas por la selva, pero aún es posible encontrar muros de piedra cubiertos de musgo, torres de vigilancia derruidas y caminos empedrados que serpentean entre la maleza. Los ancianos de la región cuentan historias de resistencia y supervivencia, de cómo sus antepasados defendieron estos enclaves frente a invasores y calamidades. La modernización acelerada de Chongqing ha traído consigo la desaparición de muchos de estos lugares, pero también ha despertado un renovado interés por su preservación y estudio. En los últimos años, exploradores urbanos y fotógrafos han documentado la existencia de barrios y pueblos en proceso de desaparición, capturando imágenes de casas tradicionales, templos abandonados y mercados vacíos que pronto podrían ser sustituidos por rascacielos y autopistas. Estas imágenes, cargadas de nostalgia y melancolía, nos recuerdan la fragilidad de la memoria urbana y la importancia de preservar los vestigios del pasado. Sin embargo, no todas las ciudades ocultas de Chongqing son reliquias del pasado. En los márgenes de la metrópolis existen barrios informales y asentamientos autoconstruidos que han surgido al margen de la planificación oficial. Estos enclaves, muchas veces ignorados por las autoridades, son el hogar de migrantes y trabajadores que han llegado a Chongqing en busca de oportunidades. Sus calles laberínticas y sus viviendas improvisadas constituyen una ciudad oculta dentro de la ciudad, un espacio donde la vida cotidiana transcurre lejos de la mirada pública. Aquí, la creatividad y la resiliencia de los habitantes se manifiestan en jardines improvisados, mercados clandestinos y redes de solidaridad que permiten sobrevivir en condiciones adversas. En el imaginario colectivo de Chongqing, las ciudades perdidas y ocultas ocupan un lugar especial, alimentando leyendas y relatos populares que se transmiten de generación en generación. Se cuenta, por ejemplo, que en las noches de niebla espesa es posible escuchar las campanas de templos desaparecidos y los pasos de antiguos habitantes que aún vagan por las calles invisibles de la ciudad. Otros relatos hablan de puertas secretas y pasadizos ocultos que conectan diferentes barrios, permitiendo a quienes conocen sus secretos moverse por la ciudad sin ser vistos. Quizás uno de los ejemplos más emblemáticos de estas ciudades ocultas sea el antiguo barrio de Huguang Guildhall, un complejo de edificios históricos que en su época de esplendor fue el corazón de la vida cultural y comercial de Chongqing. Aunque hoy en día ha sido restaurado y convertido en museo, existen zonas del complejo que permanecen cerradas al público, habitaciones y pasillos donde aún se conservan muebles y objetos originales, cubiertos de polvo y misterio. Los guías locales cuentan historias de reuniones secretas, de conspiraciones y pactos sellados en la penumbra de estos salones, alimentando la fascinación por lo que permanece oculto tras los muros del pasado. La búsqueda de las ciudades perdidas de Chongqing es, en última instancia, una búsqueda de la identidad profunda de la región, un intento de comprender cómo el pasado y el presente se entrelazan en el tejido urbano y humano de la ciudad. Cada callejón olvidado, cada casa abandonada, cada túnel subterráneo es una pieza de un rompecabezas que nos habla de la capacidad de Chongqing para reinventarse, para sobrevivir a las adversidades y para mantener viva la memoria de quienes la habitaron antes. En la actualidad, investigadores, historiadores y entusiastas de la exploración urbana continúan desentrañando los secretos de Chongqing, recorriendo sus barrios antiguos, entrevistando a los últimos testigos de épocas pasadas y documentando los vestigios de un mundo que desaparece a pasos agigantados. Su labor es fundamental para preservar la riqueza cultural y patrimonial de la región, para asegurar que las historias de las ciudades ocultas no se pierdan en el olvido. Pero más allá de la investigación y la documentación, existe un valor intangible en la existencia de estos lugares, la capacidad de inspirar la imaginación, de recordarnos que, incluso en la era de la información y la conectividad global, aún existen rincones del mundo que desafían la lógica y la razón, que se resisten a ser plenamente comprendidos o asimilados.
Las ciudades perdidas y ocultas de Chongqing son un recordatorio de que la historia no es una línea recta, sino un entramado de caminos, desvíos y retornos, de lugares donde el tiempo se detiene y la memoria se convierte en leyenda. A medida que Chongqing continúa su transformación en una de las megaciudades más dinámicas de China, el destino de sus ciudades ocultas permanece incierto. Algunos de estos lugares serán restaurados y convertidos en atracciones turísticas. Otros desaparecerán bajo el peso de la modernidad y algunos, quizás, permanecerán ocultos, esperando a ser redescubiertos por las generaciones futuras. Lo cierto es que, mientras existan quienes se aventuren a explorar sus calles y a escuchar las historias de sus habitantes, las ciudades perdidas de Chongqing seguirán vivas, alimentando la fascinación y el asombro de quienes buscan en ellas el eco de un pasado que se niega a desaparecer. En el crepúsculo de la ciudad, cuando la niebla desciende sobre los ríos y las luces de neón titilan en la distancia, es posible imaginar a los antiguos habitantes de Chongqing recorriendo sus calles ocultas, cruzando puentes invisibles y abriendo puertas secretas que conectan el presente con el pasado. En esos momentos, la ciudad revela su verdadero rostro, un mosaico de historias, de sueños y de misterios que esperan ser contados. Así, la exploración de las ciudades más perdidas y ocultas de Chongqing no es solo un viaje geográfico, sino también un viaje al corazón de la memoria y la identidad. Cada rincón olvidado, cada leyenda susurrada en la penumbra, es una invitación a mirar más allá de lo evidente, a descubrir la riqueza y la complejidad de una ciudad que, pese a su modernidad, nunca ha dejado de ser un territorio de enigmas y maravillas. En las colinas que rodean la ciudad, entre la niebla y el susurro de los bambúes, aún resuenan las voces de quienes construyeron y habitaron estas ciudades ocultas. Sus historias, tejidas en el silencio y la sombra, son el legado más valioso de Chongqing, un tesoro invisible que aguarda ser descubierto por quienes se atreven a buscarlo. Y así, mientras la ciudad se expande y se transforma, las ciudades perdidas de Chongqing continúan existiendo en los márgenes de la realidad, recordándonos que, incluso en el mundo más moderno y acelerado, siempre habrá espacio para el misterio, la aventura y el asombro. Porque en Chongqing, como en todos los grandes relatos, las historias más fascinantes son aquellas que aún están por contarse. En un mundo lleno de maravillas naturales, hay lugares que parecen sacados de un sueño. Unos de estos son las gigantescas cascadas que se precipitan con fuerza desde las alturas, haciendo eco en los valles y creando paisajes que simplemente dejan sin aliento. Pero las cascadas no son las únicas maravillas de la Tierra. También existen acantilados imponentes, montañas majestuosas y playas secretas, todos estos en rincones del planeta que invitan a la admiración y el asombro. En este viaje, exploraremos algunas de las cascadas más impresionantes, así como otros paisajes igualmente espectaculares que muestran la belleza indescriptible de nuestro planeta. Imaginemos por un momento una de las cascadas más grandes del mundo, el Salto Ángel en Venezuela. Esta gigantesca caída de agua con más de 979 metros de altura es la más alta del planeta. El Salto Ángel se precipita desde lo alto de los tepuis, esas enormes mesetas de rocas que parecen tocadas por la magia misma. A medida que el agua se desploma, una neblina se forma alrededor, creando un espectáculo visual que solo los ojos más afortunados pueden presenciar. Rodeada por la selva tropical, este lugar es un remanso de paz, un recordatorio de la fuerza imparable de la naturaleza. Ahora, imaginen estar en una isla remota en el Océano Índico, en las Islas de Reunión, un pequeño paraíso con montañas, volcanes y, por supuesto, cascadas impresionantes. Entre ellas destaca la cascada de Trou de Fer, una caída de agua que desciende por las empinadas laderas de las montañas, creando una vista que corta la respiración. La cascada se escurre desde un agujero en la roca, lo que le da el nombre de Trou de Fer, que significa agujero de hierro. Las aguas caen con tal fuerza que se generan nubes de vapor que se alzan hacia el cielo,
creando una atmósfera de misterio y magia. Viajamos ahora a un lugar menos conocido, pero igualmente impresionante, el Parque Nacional de Plitvice, en Croacia. Este es un sitio en donde el agua se convierte en la protagonista, no solo en forma de cascadas, sino también en miles de lagos turquesa que se interconectan a través de pasarelas de madera. Las cascadas de Plitvice son famosas por su belleza singular, pues el agua fluye sobre las rocas calcáreas, creando una serie de cascadas que se desploman a diferentes alturas. El entorno es tan sereno que uno no puede evitar sentirse parte de este paraíso, rodeado de frondosos bosques y un aire fresco y limpio. Desde allí, nos dirigimos a otro rincón de Europa, el Valle de Lauterbrunnen, en Suiza. Este valle, conocido como el Valle de las 72 Cascadas, es un sitio que parece sacado de un cuento de hadas. Cada una de sus cascadas es única y especial, pero las más destacadas son la Staubach Falls y la Trummelbach Falls. La Staubach, una de las más altas de Europa, cae en una delgada cortina de agua que se puede ver desde kilómetros de distancia, mientras que la Trummelbach es un sistema de cascadas dentro de una cueva que resuena con la fuerza del agua en su recorrido subterráneo. El sonido de estas cascadas mezclado con el aire fresco de los Alpes suizos crea una sensación de tranquilidad absoluta, un momento de conexión profunda con la naturaleza. Siguiendo con nuestro recorrido, no podemos olvidar una de las cascadas más famosas del mundo, las Cataratas del Niágara, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Aunque es conocida por su tamaño y su enorme caudal, las Cataratas del Niágara ofrecen una vista impresionante que nunca deja de asombrar. Cada segundo, millones de litros de agua caen en el río, creando una cortina blanca de espuma que refleja la luz del sol, produciendo un espectáculo de colores. Las Cataratas del Niágara son una de esas maravillas naturales que todo ser humano debería ver al menos una vez en la vida. A miles de kilómetros al norte, en Islandia, se encuentra otra joya natural, la cascada Gullfoss. Esta cascada, que forma parte del famoso Círculo Dorado de Islandia, es una de las más visitadas del país. El agua del río Vitá cae en 2 niveles, creando un estruendoso rugido que retumba en el aire. La forma en que el agua se desliza por las rocas y cae en el cañón, rodeada de vapor y a menudo envuelta en arcoíris, es una visión que conmueve profundamente a quienes tienen la suerte de estar allí. Pero no solo las cascadas definen la belleza de nuestro planeta. Los acantilados, esas gigantescas formaciones rocosas que se elevan hacia el cielo, también nos muestran la grandeza de la Tierra. En el sureste de Australia se encuentra una de las formaciones rocosas más famosas del mundo, los 12 Apóstoles, acantilados de piedra caliza que se alzan majestuosamente del mar de Tasmania. Estos pilares rocosos, erosionados por siglos de viento y agua, forman un paisaje espectacular que se extiende hasta donde alcanza la vista. La puesta de sol sobre los 12 Apóstoles es uno de esos momentos que capturan la esencia de la naturaleza en su estado más puro. Al norte, en Noruega, los fiordos ofrecen una vista igualmente impresionante. Los fiordos son valles glaciares inundados por el mar, y las montañas que los rodean se elevan abruptamente hacia el cielo. Entre estos fiordos, el acantilado de Preikestolen, o Púlpito de Predicador, destaca como uno de los más impresionantes. Desde su cima, a 604 metros sobre el nivel del mar, se ofrece una vista panorámica de los fiordos del Isefjord, un paisaje que hace sentir a los visitantes como si estuvieran en el borde del mundo. Al otro lado del planeta, en el continente africano, encontramos el Parque Nacional de Tsitsikamma, en Sudáfrica, donde el paisaje costero es impresionante. Las aguas del Océano Atlántico rompen con fuerza contra los acantilados, creando un espectáculo visual que combina el poder del mar con la majestuosidad de las formaciones rocosas. Este parque es un lugar donde las olas y las rocas se encuentran en un baile constante, ofreciendo vistas que recuerdan la eterna lucha de los elementos. No podemos dejar de mencionar a uno de los acantilados más emblemáticos del mundo, el acantilado de Moher, en Irlanda.
Estos acantilados, que se elevan hasta 214 metros sobre el Atlántico, ofrecen una vista impresionante de la costa irlandesa. Con el mar golpeando las rocas y el viento fresco que sopla constantemente, el acantilado de Moher es un lugar que hace sentir la inmensidad de la naturaleza en todo su esplendor. En la lejana Patagonia, en Argentina, se encuentra otro espectáculo natural digno de admiración. El Parque Nacional Los Glaciares es hogar de paisajes sobrecogedores, donde los glaciares se desprenden y caen en lagos de aguas cristalinas. En este parque, el monte Fitzroy se erige como un gigante de granito, con sus picos cubiertos de nieve y rodeados de valles y lagos que reflejan su magnificencia. Este lugar es un testimonio de la majestuosidad de la naturaleza, donde los glaciares, las montañas y los lagos crean un paisaje que desafía cualquier intento de descripción. En los rincones más inesperados del planeta existen esculturas misteriosas, monumentos extraños y estatuas que se levantan en medio de paisajes naturales, creando una mezcla fascinante entre arte y naturaleza. Algunas parecen sacadas de leyendas antiguas, otras son modernas, casi surrealistas, y muchas de ellas hacen que uno se pregunte, ¿quién las puso ahí y por qué? Es en esta intersección entre lo creado por el hombre y lo salvaje de la tierra donde se revela una belleza distinta, una armonía curiosa que deja sin palabras. Uno de los ejemplos más conocidos y enigmáticos del mundo es la isla de Pascua, en Chile. En este remoto lugar del Océano Pacífico se alzan los moais, gigantescas estatuas de piedra talladas por el pueblo Rapa Nui hace siglos. Estas figuras, algunas de más de 10 metros de altura y con un peso que supera las 80 toneladas, miran hacia el interior de la isla, como si vigilaran o protegieran algo que aún no entendemos del todo. Rodeadas por colinas verdes, acantilados volcánicos y un silencio profundo, estas esculturas se han convertido en símbolos de misterio y legado ancestral. Están ahí, inmóviles, mientras el viento del mar sopla constantemente y las olas chocan contra las rocas con la misma cadencia de hace cientos de años. Muy lejos de allí, en Japón, hay un lugar donde la tradición y la espiritualidad se funden con la naturaleza. El bosque de Aokigahara, a los pies del monte Fuji. Aunque conocido por su atmósfera densa y sus historias oscuras, este bosque también alberga pequeñas estatuas de piedra llamadas Jizo, colocadas entre los árboles por personas que buscan protección espiritual o consuelo por la pérdida. A veces están cubiertas de musgo, otras llevan gorros tejidos, y muchas veces parecen estar solas en medio del bosque. La sensación que provocan es extraña, mezcla de ternura, tristeza y misterio, como si cada figura tuviera una historia que nadie ha contado. En Italia, existe un jardín que parece salido de una pesadilla barroca, el Sacro Bosco, o Bosque Sagrado de Bomarzo. Este jardín fue creado en el siglo XVI por un noble italiano que, tras perder a su esposa, diseñó un lugar donde el arte reflejara su dolor y su visión del mundo. Las esculturas que habitan este sitio son enormes, grotescas y muchas veces desconcertantes. Hay un elefante con una torre sobre su lomo, un dragón luchando con leones, una casa inclinada que desafía el equilibrio y, por supuesto, la boca gigante de un ogro que invita a entrar con la inscripción «Todas las razones están dormidas». Este lugar, escondido en una colina boscosa, es tanto un monumento a la locura como una obra maestra del arte y la emoción humana. Más al norte, en Escocia, existe un sitio igual de extraño pero mucho más moderno, The Kelpies. Estas dos gigantescas cabezas de caballo, de 30 metros de altura, se alzan cerca del canal de Forth y Clyde. Representan los Kelpies, criaturas mitológicas del folclore escocés que habitan en los ríos y lagos y que podían transformarse en caballos. Hechas de acero, estas esculturas brillan con la luz del sol y se ven desde muy lejos, como dos guardianes vigilando la entrada a otro mundo. El contraste entre su superficie industrial y el entorno natural en el que se encuentran crea una experiencia visual poderosa y simbólica.
En México, existe un lugar escondido en la selva de Xilitla, en San Luis Potosí, que parece una mezcla entre ruinas mayas y arquitectura surrealista. Las Pozas, el jardín de Edward James. Este poeta y mecenas británico construyó un laberinto de estructuras de concreto en medio de cascadas, vegetación tropical y ríos cristalinos. Las esculturas no representan figuras tradicionales. Son escaleras que no llevan a ningún lugar, puertas flotantes, flores de piedra gigantes y columnas torcidas que parecen bailar con la vegetación. El resultado es una experiencia onírica, donde la imaginación se mezcla con la humedad del bosque y el sonido constante del agua. En la India hay un lugar igual de curioso, el templo de Kailasa, en las cuevas de Ellora. Aunque técnicamente no es una estatua, sino un templo entero tallado en una sola roca, su presencia en medio de las montañas lo hace digno de mención. Este gigantesco templo fue excavado desde la cima hacia abajo, esculpido a mano en la roca volcánica, y está cubierto de relieves y figuras sagradas. Es un logro arquitectónico tan impresionante que incluso hoy no se entiende del todo cómo se construyó. Rodeado por la naturaleza árida de la región, este monumento parece surgir directamente de la tierra como un regalo de los dioses. No podemos olvidar el desierto de Nevada, en Estados Unidos, donde se alza una estatua moderna que también ha dejado huella, The Last Church, una de las muchas instalaciones que aparecen durante el festival Burning Man. Aunque efímera, esta escultura y otras que aparecen en el evento muestran lo fascinante que puede ser la mezcla entre lo artificial y lo natural. Entre las dunas y el polvo surgen figuras colosales de madera, metal o luz, muchas veces en llamas al final del festival, dejando solo cenizas y memoria en un paisaje desolado y sin límites. En Tailandia, en la región de Isan, se encuentra el Parque Sala Keoku, un lugar lleno de gigantescas esculturas budistas e hinduistas que no se parecen a nada en el resto del mundo. Estas estatuas, algunas de más de 20 metros, combinan elementos mitológicos de diferentes religiones y culturas, y están dispuestas en medio de un parque lleno de vegetación y lagos. Caminando entre ellas, uno se siente como si estuviera en un sueño o dentro de un cómic sagrado. Hay serpientes gigantes, dioses con múltiples brazos, criaturas mitad hombre mitad bestia, y rostros que parecen estar eternamente entre el dolor y la iluminación. En Ucrania, en las montañas de los Cárpatos, hay esculturas de madera que se alzan solas en los claros del bosque. Son parte de antiguos rituales eslavos, muchas veces sin autor reconocido, figuras talladas por generaciones pasadas que representan espíritus de la tierra o antiguos dioses paganos. Algunas están casi completamente cubiertas por el musgo. Otras han sido parcialmente reclamadas por los árboles, como si el bosque decidiera abrazarlas y hacerlas parte de su cuerpo. Caminar entre ellas es como entrar en un mundo anterior al tiempo, en el que el ser humano y la naturaleza aún hablaban el mismo idioma. Y finalmente, en el fondo del mar Caribe, cerca de la costa de Cancún, se encuentra un museo submarino, el MUSA, el Museo Subacuático de Arte. Este museo alberga más de 500 esculturas sumergidas, desde figuras humanas hasta casas, coches y estructuras abstractas, todas ellas colonizadas por corales y peces. Bucear en este sitio es una experiencia completamente distinta, donde el arte se transforma por la acción del agua y se convierte en parte del ecosistema. Las estatuas no son estáticas, respiran, se mueven con las corrientes, se cubren de vida marina y evolucionan con el tiempo. Estos lugares, repartidos por todo el mundo, muestran que la creatividad humana no tiene límites, y cuando se une con la naturaleza, puede dar origen a paisajes profundamente evocadores. Algunos de estos sitios inspiran paz, otros provocan inquietud, y muchos dejan más preguntas que respuestas. Pero todos tienen algo en común. Nos invitan a observar con ojos nuevos, a imaginar historias, a conectar con lo que somos y con lo que podríamos ser. Porque a veces, en medio del bosque, en lo alto de una montaña o en las profundidades del océano, una estatua solitaria puede decir más que 1000 palabras.
Comenzamos con las gigantes que rasgan el cielo, las montañas. En el corazón del Himalaya se eleva el monte Everest, el punto más alto del planeta, con 8.858 metros sobre el nivel del mar. Su cumbre es un sueño para alpinistas de todo el mundo, pero también un lugar profundamente sagrado para los pueblos que viven a sus pies. El Everest no es solo una montaña, es un símbolo de desafío, de grandeza y de respeto hacia la fuerza natural que impone sus propias reglas. La vista desde las alturas, cuando se alcanza el techo del mundo, es algo que no se puede describir del todo. Un mar de nubes y cumbres nevadas, como si la Tierra estuviera estirando sus brazos hacia el universo. Muy cerca, en la misma cordillera, se encuentra el monte K2, también conocido como la montaña salvaje. Con sus 8.611 metros, es la segunda más alta del mundo y una de las más peligrosas de escalar. Su silueta piramidal, afilada y majestuosa, domina el paisaje del Karakorum, una región donde la roca y el hielo se mezclan en un silencio absoluto. El K2 es intimidante, bello y cruel al mismo tiempo. Incluso para los que no buscan conquistar su cima, observarla desde los valles bajos ya es una experiencia profundamente transformadora. Más al este, en Nepal, encontramos el Annapurna, otro de los gigantes del planeta. Aunque no es tan alto como el Everest o el K2, su belleza es indiscutible. Las rutas de trekking que lo rodean ofrecen paisajes que van desde selvas subtropicales hasta campos de nieve eterna. Caminar por esos senderos es como atravesar un resumen visual de la Tierra. Ríos cristalinos, glaciares milenarios, aldeas suspendidas en el tiempo y cimas que se tiñen de dorado cuando el sol se esconde. Pero la belleza no siempre está en lo más alto. A veces se encuentra escondida bajo la superficie, en lo profundo de la Tierra. Las cuevas son otro de esos misterios naturales que nos hacen sentir pequeños y a la vez maravillados. Una de las más impactantes es la cueva Son Doong, en Vietnam, descubierta apenas en los años 90 y explorada por primera vez en 2009. Esta cueva es considerada la más grande del mundo. Tiene su propio clima interior, selvas dentro de su caverna, ríos subterráneos y espacios tan grandes que podrían albergar un edificio de 40 pisos. Caminar dentro de Son Doong es como pisar un planeta nuevo, uno donde la vida ha seguido su curso sin que nadie la viera por miles de años. En México, el sistema de cuevas de Naica, en el estado de Chihuahua, guarda una de las maravillas geológicas más impresionantes que se conocen, la Cueva de los Cristales. Esta caverna está llena de cristales de selenita gigantes, algunos de ellos de más de 10 metros de largo y casi 1 tonelada de peso. El ambiente dentro de la cueva es extremo, con temperaturas que superan los 45 grados y una humedad cercana al 100%. Es un lugar tan inhóspito como fascinante, un laboratorio natural de ciencia ficción donde la belleza brilla, literalmente, en las paredes. En Eslovenia, la cueva de Postojna ofrece una experiencia muy distinta pero igual de mágica. Esta cueva, una de las más visitadas de Europa, es un laberinto de estalactitas, estalagmitas y formaciones que parecen esculpidas por artistas invisibles. Lo curioso es que dentro de la cueva habita una criatura misteriosa, el proteo, también llamado el pez humano, por su aspecto pálido y alargado. Esta criatura puede vivir hasta 100 años y pasar años sin comer. En este reino subterráneo, el tiempo parece no tener prisa, y cada rincón tiene una historia por contar. Volviendo a la superficie, nos encontramos con otra cordillera imponente, los Andes, que atraviesan toda Sudamérica. En esta cadena montañosa se encuentra el Aconcagua, la montaña más alta del hemisferio occidental, con 6.961 metros. Desde su cima, uno puede ver el horizonte curvarse, y el silencio que reina allí arriba solo se rompe por el viento helado. Más al sur, en la Patagonia, las montañas se vuelven más agrestes, más salvajes. Torres del Paine, en Chile, y el monte Fitzroy, en Argentina,
parecen haber sido dibujados por la mano de un pintor que se dejó llevar por la inspiración de los dioses. Sus picos escarpados, reflejados en lagos turquesa, son postales vivas que cambian de color con cada hora del día. En China, la montaña Zhangjiajie se ha vuelto famosa en todo el mundo por su paisaje único. Pilares de piedra que se alzan verticalmente entre la niebla, como si fueran islas flotantes. Este lugar inspiró los paisajes de la película Avatar, y al visitarlo se entiende por qué. La sensación de caminar por puentes de cristal suspendidos entre estas columnas naturales es vertiginosa y emocionante. Es un recordatorio de que la Tierra, incluso sin la intervención del hombre, puede crear escenarios que superan cualquier fantasía de ciencia ficción. Y no muy lejos de allí, en el sur de Asia, se encuentran las montañas de Guilin y el río Li, que serpentea entre picos cónicos cubiertos de vegetación. Es un paisaje que ha inspirado a poetas y pintores durante siglos, y que hoy sigue siendo un lugar de belleza serena y atemporal. Navegar por el río, rodeado de silencio y montañas que parecen tocar el cielo, es como entrar en un poema visual. En Europa, los Alpes ofrecen algunas de las vistas más imponentes del continente. Mont Blanc, la cumbre más alta de Europa occidental, domina la frontera entre Francia e Italia y se eleva con dignidad sobre un mar de glaciares. Las rutas que lo rodean son ideales para el senderismo, el esquí o simplemente para sentarse a contemplar la vastedad de un paisaje que impone respeto. Y bajo esos mismos Alpes se esconde otro mundo, la cueva de Eisriesenwald, en Austria, la cueva de hielo más grande del planeta. Esta maravilla natural es un reino de esculturas congeladas que cambian de forma con las estaciones, ofreciendo un espectáculo distinto cada vez que se visita. Caminar entre sus pasillos congelados, con paredes que brillan como si estuvieran hechas de diamante, es una experiencia que despierta todos los sentidos. Estos lugares, ya sean montañas que tocan el cielo o cuevas que nos llevan a las entrañas de la tierra, tienen un poder especial. Nos hacen detenernos, nos hacen respirar profundo, nos obligan a mirar con asombro lo que la naturaleza ha sido capaz de crear sin ayuda, sin planos, sin apuro. Son recordatorios silenciosos de que el planeta en el que vivimos es extraordinario y que aún queda mucho por descubrir, mucho por respetar y mucho por proteger. Así que la próxima vez que mires hacia lo alto de una montaña o sientas la humedad de una cueva bajo tus pies, recuerda, estás siendo testigo de algo inmenso, de algo que ha estado allí mucho antes de nosotros y que, si tenemos suerte, seguirá allí mucho después. Bajo la superficie del mar existe un mundo oculto que parece hecho de sueños, un universo silencioso y vibrante, donde los colores son más intensos, las formas más extrañas y la vida se manifiesta de maneras que sobrepasan la lógica de la superficie. Los océanos cubren más del 70% del planeta, pero apenas hemos explorado una pequeña fracción de ellos. Y aún así, lo que ya hemos visto basta para entender que el fondo marino es uno de los lugares más bellos, misteriosos, y mágicos de la Tierra. Uno de los lugares más fascinantes bajo el mar es la Gran Barrera de Coral en Australia. Este sistema coralino, el más grande del mundo, se extiende a lo largo de más de 2.300 kilómetros, visible incluso desde el espacio. Sumergirse en sus aguas es entrar en una explosión de vida. Miles de especies de peces de colores, tortugas marinas, tiburones, anémonas, estrellas de mar, corales que brillan como si tuvieran luz propia. Es un ballet constante de movimiento, donde cada criatura cumple su rol en un equilibrio perfecto. La sensación de nadar entre estas formaciones vivas es parecida a volar dentro de una pintura, una obra de arte que está viva y en constante cambio. Más al norte, en Filipinas, se encuentra el Triángulo de Coral, una región marina que alberga una biodiversidad asombrosa. Las islas Palawan, en particular, son conocidas por tener algunas de las aguas más cristalinas del planeta. En el Parque Natural del Arrecife de Tubataha
uno de los secretos mejor guardados del océano, se puede encontrar un ecosistema marino prácticamente intacto. Aquí, los buceadores se encuentran con cardúmenes tan densos que oscurecen la luz del sol, con rayas que se deslizan como sombras elegantes y con tiburones que patrullan las profundidades en silencio. Es un santuario bajo el agua, donde la vida sigue un ritmo ancestral, alejado del ruido de la civilización. En Belice, en el corazón del Mar Caribe, se abre una de las formaciones más impresionantes del planeta, el Gran Agujero Azul. Esta cueva submarina circular, de más de 300 metros de diámetro y 125 metros de profundidad, parece un ojo gigante que observa desde el fondo del océano. Desde el aire es un círculo perfecto de azul oscuro rodeado de aguas turquesa, y desde abajo es una catedral submarina con estalactitas sumergidas y un silencio tan profundo que parece suspendido en el tiempo. Bucear en el Gran Agujero Azul es una experiencia única, casi mística, donde se siente la inmensidad del océano de una forma imposible de poner en palabras. En México, las aguas de la península de Yucatán guardan otro tipo de tesoro, los cenotes. Estas cavernas subterráneas llenas de agua dulce se conectan con el mar y forman una red secreta de ríos subterráneos. Algunos cenotes están completamente abiertos al cielo, rodeados de vegetación, mientras que otros se esconden en la oscuridad, iluminados apenas por rayos de luz que entran desde pequeñas grietas. Nadar en un cenote es como viajar al centro de la Tierra, flotando en un agua tan clara que parece desaparecer. Muchos de estos lugares eran considerados sagrados por los mayas, y es fácil entender por qué. Hay algo profundamente espiritual en esos espacios donde la piedra, el agua y la luz se encuentran en un equilibrio perfecto. En las Maldivas, las islas parecen flotar sobre el océano como puntos de cristal, pero es debajo de ellas donde ocurre la verdadera magia. Los atolones maldivos albergan arrecifes que rebosan de vida marina. Aquí, los colores son más intensos, casi irreales. Peces con patrones imposibles, corales fluorescentes, bancos de barracudas nadando en perfecta sincronía y mantarrayas que parecen volar entre las corrientes. Algunas zonas, como Hanifar Bay, se convierten en escenarios de encuentros masivos de vida marina, con decenas de mantas alimentándose en círculos, mientras tiburones ballenas se deslizan entre ellas como gigantes amables. En Indonesia, la isla de Raja Ampat es considerada uno de los lugares más biodiversos del planeta. Sumergirse en sus aguas es descubrir un caleidoscopio de vida marina, con más de 1.500 especies de peces y más de 500 tipos distintos de coral. Aquí, las corrientes suaves permiten que el plancton fluya en abundancia, alimentando un ecosistema exuberante. Los paisajes submarinos son tan complejos y coloridos como cualquier selva tropical. Cavernas, túneles, jardines de coral que se extienden por cientos de metros. Todo esto acompañado por el silencio absoluto del mar, que convierte cada burbuja en una sinfonía. En las costas de Islandia, lo frío también es hermoso. El sitio conocido como Silfra, en el Parque Nacional Þingvellir, ofrece una experiencia completamente distinta. Es una grieta entre dos placas tectónicas, la norteamericana y la euroasiática. Aquí, uno puede bucear literalmente entre continentes. El agua proviene del deshielo de un glaciar y es tan pura que permite una visibilidad de más de 100 metros. No hay corales ni peces tropicales, pero el paisaje bajo el agua es majestuoso en su serenidad. Rocas lisas, colores azules profundos y la sensación de estar flotando en el tiempo mismo. En el Mar Rojo, especialmente frente a las costas de Egipto y Sudán, se encuentran algunos de los arrecifes más espectaculares del hemisferio oriental. Las formaciones coralinas son gigantes y las paredes submarinas caen a profundidades abismales, llenas de cuevas y túneles naturales. En lugares como Ras Mohammed o Elphinstone, es común encontrarse con delfines, tortugas y tiburones martillo. La vida marina se mezcla con restos de barcos hundidos, convirtiendo el buceo en una mezcla entre exploración arqueológica
y encuentro con la naturaleza más viva. En Japón, existe un misterio bajo el mar que ha desconcertado a exploradores durante años: las ruinas de Yonaguni. Esta formación rocosa submarina, ubicada al sur de las islas japonesas, tiene formas que parecen artificiales: terrazas, escaleras, estructuras rectilíneas que recuerdan a templos antiguos. Algunos creen que podría ser una ciudad perdida, mientras otros insisten en que es una creación natural. Sea como sea, bucear en Yonaguni es explorar una historia sumergida, con tiburones que patrullan los alrededores y una atmósfera de descubrimiento constante. En Hawái, las costas volcánicas se sumergen en aguas llenas de túneles de lava, arcos naturales y paredes cubiertas de coral. En lugares como Kona, los buceadores pueden encontrarse con rayas gigantes en las noches, alimentándose bajo haces de luz artificial. Este tipo de encuentro nocturno, en total oscuridad, con animales que se deslizan como espectros gigantes, es uno de esos momentos que quedan grabados en la memoria para siempre. Y para terminar, en las profundidades de la fosa de las Marianas, el punto más profundo del océano, se encuentran algunos de los secretos más insondables del planeta. A más de 11.000 metros bajo el nivel del mar, donde la presión es tan alta que aplastaría cualquier submarino convencional, la vida sigue existiendo. Criaturas bioluminiscentes, formas extrañas y ecosistemas completamente ajenos a la luz del sol habitan estas profundidades. Es un mundo sin color, sin sonido, sin tiempo. Pero está allí, vivo, esperando ser comprendido. El océano guarda belleza en cada rincón, desde los arrecifes más brillantes hasta las profundidades más oscuras. Lugares donde la gravedad parece no importar, donde el silencio lo envuelve todo, y donde la vida se expresa en formas que desafían toda lógica. Sumergirse en estos mundos es recordar que no todo está en la superficie, que bajo el agua hay maravillas que nos siguen esperando, intactas, misteriosas y absolutamente hermosas. En la vasta provincia de Fujian, al sureste de China, se extienden paisajes de una belleza antigua y misteriosa, donde las montañas cubiertas de niebla se funden con ríos serpenteantes y valles profundos. Más allá de las ciudades bulliciosas y los conocidos destinos turísticos, existen lugares que parecen haberse detenido en el tiempo, ciudades y pueblos perdidos y ocultos que conservan historias, tradiciones y secretos que la modernidad aún no ha logrado desvanecer. Fujian es conocida por su costa recortada, sus islas y su proximidad a Taiwán, pero en su interior, lejos del bullicio de Fuzhou, Xiamen o Guangzhou, se encuentran enclaves que han permanecido casi invisibles para el mundo exterior. Estos lugares, a menudo apartados por la geografía montañosa y la densa vegetación, han cultivado una identidad propia, marcada por la resiliencia, la creatividad y la adaptación a un entorno desafiante. En cada uno de estos pueblos y ciudades ocultas, la historia se entrelaza con el presente, y las leyendas locales se susurran aún en dialectos ancestrales. Para comenzar este viaje, hay que adentrarse en los caminos menos transitados, donde los mapas se vuelven imprecisos y los nombres de los lugares solo se pronuncian en voz baja por los ancianos del lugar. Uno de estos enclaves es Wujishan, conocido por su majestuoso macizo montañoso, pero que esconde, en sus valles más profundos, aldeas que parecen haber surgido de un cuento antiguo. Aquí, el tiempo se mide en el lento fluir del agua de los arroyos, en la niebla que desciende cada mañana y en el eco de los pasos sobre las piedras desgastadas de los caminos. Las casas, construidas con técnicas tradicionales de madera y barro, resisten el paso de los siglos, y en sus patios se cultivan plantas medicinales y tés que han dado fama a la región. Pero aún más oculto, entre los pliegues de las montañas, se encuentra el pequeño pueblo de Huangcún, un lugar al que solo se accede tras horas de caminata por senderos empinados y bosques espesos. La llegada a Huangcún es como cruzar un umbral hacia otro tiempo. Las casas, agrupadas en torno a un antiguo templo, muestran la arquitectura típica de los clanes Hakka, con gruesos muros de tierra apisonada
y tejados de teja negra. Aquí, los habitantes aún se reúnen cada tarde para compartir historias y canciones que han pasado de generación en generación, y la lengua local, apenas comprendida fuera de este valle, resuena como un eco de la antigua China. En el sur de Fujian, lejos de las rutas comerciales y los puertos históricos, se encuentra el enigmático pueblo de Yunshuyao. Aunque en los últimos años ha comenzado a recibir visitantes curiosos, aún conserva el aura de un lugar perdido. Rodeado de campos de arroz y bambú, Yunshuyao es famoso por sus tulou, las impresionantes viviendas circulares de barro construidas por los Hakka. Estos tulou, verdaderas fortalezas comunales, han protegido a sus habitantes de bandidos y guerras durante siglos. Caminar por Yunshuyao es escuchar el murmullo del río que atraviesa el pueblo, sentir el frescor de los árboles centenarios y descubrir, en cada rincón, símbolos y tallas que narran historias de prosperidad, resistencia y unidad familiar. Más allá de los tulou más conocidos, existen otros aún más remotos, como los de la aldea de Chuxi. Aquí, el acceso es difícil y las comunicaciones escasas, lo que ha permitido que la vida siga un ritmo ancestral. Los niños juegan en los patios de tierra, las mujeres lavan la ropa en los arroyos y los hombres trabajan la tierra, siguiendo métodos que apenas han cambiado en siglos. El silencio solo se rompe por el canto de los pájaros y el sonido de los instrumentos tradicionales durante las fiestas. En Chuxi, el visitante siente la presencia de generaciones enteras que han vivido y soñado entre estos muros de barro. En las montañas de Taining, otro rincón oculto de Fujian, se esconde el antiguo pueblo de Shangping. Este lugar, rodeado de bosques y acantilados, fue en tiempos pasados un refugio para quienes huían de las guerras y las persecuciones. Las casas de piedra y madera, cubiertas de musgo y enredaderas, se alinean a lo largo de callejones estrechos y sombríos. Aquí, las leyendas hablan de dragones y espíritus protectores, de tesoros ocultos en las cuevas y de sabios que descubrieron secretos de la naturaleza. Shangping es un lugar donde la naturaleza y la cultura se fusionan, y donde el visitante puede sentir la fuerza de una tradición que ha sobrevivido a la adversidad. En la costa, lejos de los grandes puertos, se encuentra la isla de Meichou, un enclave insular que ha permanecido aislado durante siglos. Meichou es conocida como el lugar de nacimiento de la diosa Mazu, protectora de los marineros y pescadores. Sin embargo, más allá de los templos dedicados a la diosa, la isla alberga pequeños pueblos de pescadores donde la vida sigue marcada por las mareas y los vientos. Las casas, construidas con piedra y madera, se agrupan en torno a pequeñas calas y los barcos de pesca descansan en la arena durante la marea baja. En Meihou, las tradiciones marítimas se conservan con celo y las celebraciones en honor a Mazu reúnen a toda la comunidad en rituales que combinan lo religioso con lo festivo. En el corazón de Fujian, oculto entre colinas y bosques, se encuentra el pueblo de Shibi, conocido como la cuna de los clanes Hakka. Shibi es un lugar donde la historia se respira en cada rincón. Los antiguos caminos de piedra, los puentes arqueados sobre ríos cristalinos, los templos dedicados a los antepasados y las escuelas donde aún se enseñan poemas y canciones tradicionales. Aquí, la vida gira en torno a la familia y la comunidad, y las festividades siguen el calendario agrícola y lunar. Los visitantes son recibidos con hospitalidad, invitados a compartir el té y los manjares locales, y a escuchar las historias que han dado forma a la identidad Hakka. En las regiones más remotas del norte de Fujian, cerca de la frontera con Jiangxi, se encuentra el pueblo de Guanzhai, un lugar tan apartado que durante siglos fue prácticamente inaccesible. Guanzhai es famoso por sus terrazas de arroz, que descienden en cascada por las laderas de las montañas, creando un paisaje de una belleza hipnótica. Las casas construidas con piedra y madera se agrupan en torno a un antiguo templo, y los habitantes han desarrollado técnicas de cultivo y conservación del agua que les han permitido sobrevivir en un entorno difícil. En Guanzhai, la vida es dura pero digna,
y la comunidad se une para enfrentar los desafíos del clima y la geografía. Cada una de estas ciudades y pueblos ocultos de Fujian guarda secretos y leyendas que solo se revelan a quienes están dispuestos a escuchar y observar con atención. En ellos, la modernidad avanza lentamente y las tradiciones se mantienen vivas gracias al esfuerzo de sus habitantes. Las fiestas, los rituales, la música y la gastronomía son testimonios de una cultura rica y diversa, que ha sabido adaptarse a los cambios sin perder su esencia. Uno de los aspectos más fascinantes de estos lugares es la diversidad de lenguas y dialectos que se hablan. Fujian es famosa por la complejidad de sus lenguas locales, muchas de las cuales apenas se comprenden fuera de su región de origen. En cada pueblo, el idioma es un reflejo de la historia y la identidad de la comunidad, y las canciones y poemas tradicionales son una forma de preservar la memoria colectiva. La arquitectura también es un testimonio de la creatividad y la adaptación de los habitantes de Fujian. Los Tulou, con sus muros de barro de varios metros de grosor y sus patios interiores, son una respuesta ingeniosa a las amenazas externas y a las condiciones climáticas. Las casas de piedra y madera, los puentes arqueados y los templos decorados con intrincadas tallas muestran el talento de los artesanos locales y la importancia de la estética en la vida cotidiana. La gastronomía de estos lugares ocultos es otro de sus grandes tesoros. Cada pueblo tiene sus propias recetas y especialidades, muchas de ellas basadas en ingredientes locales y técnicas ancestrales. El té de Guiyishan, el arroz de Guanzai, los pescados y mariscos de Meizhou, los dulces de arroz de Shibi. Cada bocado es una experiencia única, que conecta al visitante con la historia y la cultura del lugar. Las fiestas y celebraciones son momentos clave en la vida de estas comunidades. En Yunshuyao, por ejemplo, la fiesta de la primavera se celebra con danzas, música y banquetes comunales, donde todos los habitantes participan y comparten la alegría de la renovación. En Meizhou, las procesiones en honor a Mazú llenan las calles de color y devoción, mientras que en Shangping las leyendas se representan en teatro de sombras y marionetas, transmitiendo valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. A pesar de su aislamiento, estos lugares no están completamente desconectados del mundo. En los últimos años, algunos han comenzado a recibir visitantes interesados en descubrir la autenticidad y la belleza de la vida rural en China. Sin embargo, el acceso sigue siendo difícil, y muchos de estos pueblos solo pueden visitarse con la ayuda de guías locales o tras largas caminatas por senderos de montaña. Esta dificultad de acceso ha contribuido a preservar su carácter y a evitar la masificación turística. La vida en estos lugares no es fácil. El aislamiento, la falta de infraestructuras y las duras condiciones climáticas suponen desafíos constantes para sus habitantes. Sin embargo, la comunidad y la solidaridad son valores fundamentales, y la cooperación es la clave para superar las dificultades. En los campos, en los talleres de artesanía, en las cocinas y en los patios, la vida se organiza en torno al trabajo compartido y al apoyo mutuo. La naturaleza es una presencia constante en estos enclaves. Los bosques, las montañas, los ríos y los campos de cultivo forman un entorno de gran belleza, pero también de gran exigencia. Los habitantes han aprendido a respetar y aprovechar los recursos naturales de forma sostenible, desarrollando técnicas de agricultura, pesca y recolección que les permiten vivir en equilibrio con el entorno. Las leyendas locales suelen estar relacionadas con la naturaleza, y muchos rituales y celebraciones tienen como objetivo pedir protección y prosperidad a los espíritus de la tierra y el agua. En estos pueblos y ciudades ocultas, la historia se mezcla con la leyenda. Se cuentan historias de héroes y sabios, de bandidos y espíritus, de amores imposibles y sacrificios heroicos. Cada rincón guarda un secreto, y cada anciano es un guardián de la memoria colectiva. Los visitantes que se acercan con respeto y curiosidad son recibidos como amigos, invitados a participar en la vida cotidiana y a descubrir la riqueza de una cultura milenaria. El futuro de estos lugares es incierto. La modernización y el desarrollo económico están llegando poco a poco,
trayendo consigo nuevas oportunidades, pero también nuevos desafíos. Muchos jóvenes emigran a las ciudades en busca de trabajo y una vida más cómoda, y las tradiciones corren el riesgo de perderse. Sin embargo, hay también un movimiento creciente de personas que valoran la autenticidad y la riqueza cultural de estos enclaves, y que trabajan para preservar y revitalizar las tradiciones locales. En las escuelas de estos pueblos, los maestros enseñan no solo las materias básicas, sino también la historia, la lengua y las costumbres locales. Los niños aprenden a cantar las canciones tradicionales, a bailar las danzas antiguas y a preparar los platos típicos. Las asociaciones de ancianos organizan talleres y actividades para transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, y algunos jóvenes regresan tras estudiar en las ciudades para contribuir al desarrollo de su comunidad. La llegada de la tecnología, aunque limitada, ha permitido a algunos de estos lugares conectarse con el mundo exterior. El acceso a Internet y las redes sociales han abierto nuevas posibilidades para la promoción del turismo y la venta de productos locales, como el té, la artesanía y los alimentos tradicionales. Sin embargo, la mayoría de los habitantes sigue prefiriendo una vida sencilla, centrada en la familia, la comunidad y el respeto por la naturaleza. En el corazón de Fujian, entre montañas y valles, ríos y bosques, se esconden ciudades y pueblos que son verdaderos tesoros ocultos. Lugares donde la historia, la cultura y la naturaleza se entrelazan para crear un mundo aparte, lleno de belleza, misterio y sabiduría. Descubrir estos lugares es embarcarse en un viaje al pasado, pero también al presente de una China rural y auténtica, que resiste al paso del tiempo y a los cambios del mundo moderno. En cada uno de estos enclaves, la vida transcurre al ritmo de la naturaleza y las estaciones. La siembra y la cosecha, la pesca y la recolección, las fiestas y los rituales marcan el calendario y dan sentido a la existencia. La comunidad es el centro de todo, y la solidaridad es el valor más apreciado. En los momentos difíciles, todos se unen para ayudar a los necesitados, y en las celebraciones, todos comparten la alegría y la abundancia. Los visitantes que llegan a estos lugares a menudo quedan sorprendidos por la hospitalidad y la calidez de sus habitantes. A pesar de la pobreza material, la riqueza cultural y humana es inmensa. Las historias, las canciones, la comida y la arquitectura son expresiones de una identidad fuerte y orgullosa, que ha sabido resistir a las adversidades y adaptarse a los cambios sin perder su esencia. En los mercados de estos pueblos se pueden encontrar productos únicos: té de montaña, miel silvestre, setas y hierbas medicinales, tejidos y cerámicas hechas a mano. Cada objeto cuenta una historia, y cada sabor es un reflejo del entorno y la tradición. Los artesanos y agricultores trabajan con dedicación y esmero, transmitiendo sus conocimientos de generación en generación. La espiritualidad es otro aspecto fundamental de la vida en estos enclaves. Los templos, las pagodas y los altares domésticos son lugares de encuentro y oración, donde se pide protección y prosperidad para la comunidad. Las fiestas religiosas son momentos de gran intensidad, en los que se combinan la devoción, el arte y la celebración. La figura de Meidu en la costa y los dioses locales de la montaña y el río en el interior son venerados con respeto y gratitud. En las noches tranquilas, cuando la niebla desciende sobre los valles y las estrellas brillan sobre las montañas, es fácil imaginar las historias de fantasmas y espíritus que han poblado la imaginación de los habitantes durante siglos. Las leyendas se cuentan junto al fuego, y los niños escuchan con los ojos muy abiertos, aprendiendo a respetar la naturaleza y a temer a lo desconocido. El paisaje de Fujian es, en sí mismo, un protagonista de estas historias. Las montañas cubiertas de bosques, los ríos que serpentean entre las rocas, los campos de arroz que reflejan el cielo, los caminos de piedra que suben y bajan por las colinas. Todo contribuye a crear una atmósfera de misterio y belleza. Los fotógrafos y artistas que han visitado estos lugares han intentado capturar su esencia, pero hay algo que solo puede experimentarse estando allí:
respirando el aire puro y escuchando el silencio. A medida que el mundo cambia y la modernidad avanza, estos enclaves ocultos de Fujian enfrentan nuevos retos. La despoblación, la pérdida de tradiciones y la presión del desarrollo económico amenazan su supervivencia. Sin embargo, hay también esperanza. El interés creciente por el turismo sostenible, la valorización de la cultura local y el compromiso de sus habitantes ofrecen motivos para el optimismo. En el futuro, quizás estos lugares ya no sean tan inaccesibles ni tan desconocidos. Quizás más personas descubran la belleza y la riqueza de la vida rural en Fujian y contribuyan a su preservación y desarrollo. Pero, pase lo que pase, las ciudades y pueblos ocultos de Fujian seguirán siendo un testimonio de la capacidad humana para adaptarse, resistir y crear belleza en los lugares más inesperados. Así, el viajero que se adentre en los caminos menos transitados de Fujian descubrirá un mundo aparte, donde la historia, la cultura y la naturaleza se funden en una experiencia única. Un mundo de ciudades y pueblos perdidos y ocultos, donde cada piedra, cada árbol y cada rostro cuentan una historia, y donde el tiempo parece fluir de otra manera, más lenta, más profunda, más humana. En la memoria de quienes han nacido y crecido en estos lugares, y en el corazón de quienes los han visitado y amado, las ciudades más perdidas y ocultas de Fujian seguirán viviendo, como un susurro en la niebla, como una canción antigua, como un secreto compartido entre la tierra y el cielo.